Hola, uno de los hechos que ha marcado y que ha sido fundamental para el desarrollo de la época contemporánea en la cual nos encontramos ha sido la independencia de las 13 colonias. Veamos por qué. Para el siglo XVII y el siglo XVIII, para finales del siglo XVII, Inglaterra vivía constantes conflictos ya con sus vecinos, con países vecinos, como en el caso de Francia, en el caso de España, por el predominio del mundo. Pero para finales del siglo XVII, lo que ocurría con Inglaterra es que estaba en expansión, vivía un proceso expansivo, ¿ya? De buscar nuevas colonias, pero hay un aspecto fundamental que era mercado. Vale decir que en Inglaterra se vivía una nueva condición, que era una nueva clase social, se vivía el comercio, se inició para el siglo XVIII la revolución industrial en Inglaterra. Esto fue fundamental, porque gracias a ello hubo elementos de migración de muchos ingleses hacia los demás países y continentes en este caso. Para el siglo XVII hay una migración. ¿Ya? ¿Qué ocurrió en el caso de Inglaterra? Existía una nueva forma de vida, una nueva forma de ver el contexto que estaba enfocado principalmente en la religión. Se hablaba del protestantismo, por lo que Inglaterra ya tenía características protestantes, o sea, la mayoría de los ingleses eran protestantes. Por tanto, en la migración que se inició a finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, la mayoría de las personas que buscaban nuevas condiciones o escapaban a esa imposición de la religión protestante en Inglaterra han sido los colonos que llegaron hacia América. Entonces, la migración en su primer elemento fundamental ha sido de carácter religioso. Entonces, ellos iban con un purismo cristiano, ¿ya? De evangelizar, pero en realidad también era una condición de escaparse del contexto. Pero su elemento fundamental de los ingleses era de carácter económico. Al salir de Inglaterra, ellos veían una oportunidad o buscaban una oportunidad. Por tanto, esa era una oportunidad laboral, una oportunidad de trabajo, una oportunidad de nuevas tierras. Recuerden que para el siglo XVIII una persona era elementalmente rico, en referencia a que tenía extensiones de tierra, tenía sirvientes, porque se vivía una época del feudalismo, ¿ya? Y lo que ellos buscaban eran oportunidades. Y esta no se las iba a escapar. Estados Unidos estaba por ingleses, estaba colonizado por ingleses, estaban franceses, estaban españoles. Toda la parte sur existía la presencia de muchos españoles. Pero ¿por qué los españoles se fueron más hacia el sur? Porque en el sur se encontraba oro, se encontraba más plata, y en la parte de Estados Unidos era bastante árido. Y al este, estamos hablando acá, este, oeste, norte y sur. Y al este, toda esta parte era árido, no era un territorio tan productivo como era en la parte sur. Por lo que en cierta medida estaba descuidado. Y eso aprovecharon los colonos, ¿ya? A quienes los norteamericanos ahora lo conocen como los primeros padres peregrinos, ya a partir de mediados del siglo XVII. Ellos llegaron y posicionaron. No lo compraron, posicionaron. Y se dieron el derecho de que por ser colonos o por ser descendientes de la corona inglesa, podían ocupar territorio. Y lo hicieron. 13 colonias. Pero como ustedes ven, es una pequeña franja al lado este de Estados Unidos, que no era muy productivo, repito. Entonces, ¿qué ocurre con este proceso de migración de carácter religioso, de carácter económico? Porque se buscaban nuevas oportunidades, se buscaban nuevas tierras para poder, en este caso, implantar su nueva condición económica. Y como eran descendientes, eran los propios ingleses, lo que ha ocurrido es lo siguiente. ¿Quiénes migran principalmente? No ha sido la clase acomodada, la clase
en este caso aristocrática, la clase de la nobleza inglesa, sino han sido, en este caso, una nueva clase social. ¿Quiénes eran esa nueva clase? La burguesía. ¿Y qué era la burguesía? Eran comerciantes, eran hombres libres que se dedicaban al comercio, que buscaban nuevas oportunidades para ello. Pero también había campesinos, quienes tenían tierras, pero no les abastecía o querían nuevas otras condiciones para hacerlo. Entonces, por tanto, buscaban esa condición. El otro elemento era el descontento. ¿Por qué descontento? Porque esta nueva clase, que eran la burguesía, que eran comerciantes, ya no podían tener una, o no aspiraban a tener mejor. ¿Por qué? Porque se encontraban en una estructura rígida en Inglaterra, que por más que tenías dinero, tenías plata, no podías aspirar a un nivel mayor. No te lo dejaban, porque no habías nacido de la clase nobleza. Ese era tu pecado. Por tanto, buscabas nuevas oportunidades. Ese era el ímpetu, ese era el motivo que llevaba a estas personas a salir. Entonces, por tanto, había un descontento por esa condición. ¿Cuál era el otro elemento fundamental que caracterizaba a las 13 colonias? Era lo que significa el comercio. Eran comerciantes, se dedicaban, tenían cierta independencia acá. Independencia. A diferencia, ¿cuál es la diferencia? Económicamente, ellos vivían y trabajaban entre ellos. Había comercio entre ellos, pero si ellos querían comercializar fuera de las 13 colonias con llevando materias primas o trayendo de Europa algún tipo de mercadería, ellos tenían la obligación de solamente comercializar con Inglaterra. Solamente con Inglaterra, con nadie más. Y eso obviamente a ellos no les agradaba porque tenían nuevas condiciones de poder comercializar con otros estados. ¿Ya? Entonces, eso había un descontento, pero había cierto elemento de independencia. Eso no ocurrió en el caso de los peruanos, porque si ustedes recuerdan, en el caso de la presencia de los españoles en el Perú, fueron los españoles los que impusieron todo. Y nosotros teníamos que comprarle todo a los españoles. Era una condición monopólica con ellos, o sea, solo con los españoles. Algo así sucedía, pero había cierto elemento de independencia. Se les dejaba trabajar a los colonos, ¿ya? Porque ellos exigían y decían que eran descendientes de ellos, y obviamente sí lo eran. Otro elemento político, también para ellos, y de ahí viene un poco el hecho de que sea Estados Unidos, que cada uno de ellos tenía cierta independencia administrativa. Entonces, esa independencia, vamos a poner, independencia administrativa, de sus recursos. Podían formar, en este caso, normas, ¿ya? Reglamentos que vayan a ser y penalidades en cada uno de los estados. ¿Ya? Eso fue parte de la cultura de los Estados Unidos, en este caso de las 13 colonias. ¿Ya? Eso sí es fundamental. ¿Qué ocurrió en la independencia de las 13 colonias? ¿Qué elementos ha hecho de que suceda este proceso? Como ellos ya tenían cierto elemento y habían posicionado, se habían organizado, se habían trabajado de manera conjunta estas 13 colonias, ellos exigían cierta independencia, mayor independencia, porque cada vez tenían mejor condiciones de vida de lo que habían iniciado. Entonces, existe algún elemento. Los ingleses, para controlar ya a estos colonos, lo que hicieron era, en un primer elemento, un impuesto. En 1765, el impuesto al timbre, que era el impuesto al papel sellado. Vale decir, cualquier trabajo, cualquier administración que se desarrolla, se tiene que hacer en un papel sellado, ya por Inglaterra, y que tenía que tener un impuesto. Entonces, cualquier elemento. Y eso es lo que ocurrió. Ya después, eso no les agradó. Para 1770, ya un poco más de 5 años después, existe una protesta que se llama la matanza, una protesta en Boston. ¿Ya? Esta protesta termina en una matanza.
en una matanza, ¿ya? Del ejército inglés sobre los colonos. Eso no les agradó para nada. Eso llevó a una protesta y una incomodidad de los propios colonos, que lo que hicieron era una respuesta. ¿Y qué ocurrió? En este caso, un elemento que significa el famoso el té. Eh, Era un aspecto fundamental para esa época la comercialización del té, que era muy apreciado, eso desarrollaba mucho para lo que significa para su momento, porque era común el uso del té. Así es que lo que hicieron era, algunos colonos se vistieron de algunos indios cherokees, ¿ya? Y fueron a una embarcación y arrojaron todo el té como una forma de protesta. Por tanto, ya había una vida tensa entre lo que significa los colonos y los ingleses. Esto conlleva lo siguiente. Los colonos se juntan, estamos hablando de ingleses viviendo en Estados Unidos, se juntan y forman un primer congreso, vamos a ponerlo así, un primer congreso y un segundo congreso en Filadelfia. En el primer congreso de Filadelfia, ¿ya? En 1774, lo que ocurre es que se forman, buscan la independencia y ponen a George Washington como un hábil estratega, ya militar, y aparte que era prestigioso, lo ponen como representante y como partícipe, como líder, ya en este caso del ejército de los colonos, a George Washington, para hacer frente, en este caso, a sus propios, en cierta medida, compatriotas, que eran los ingleses. Y en el segundo congreso de Filadelfia, en 1776, se genera ya el 75, también, pero prolongado el 76, la independencia de Estados Unidos. Y el 4 de julio de 1776 se desarrolla la independencia de Estados Unidos. ¿Cuáles han sido las batallas fundamentales? Tenemos la batalla de Boston, ¿ya? Tenemos la batalla de Saratoga, y tenemos la batalla de Yorktown. Y en las tres gana los colonos. Y es en la batalla de Yorktown donde los ingleses deponen ya en este caso su imposición como corona. Y acá se genera la independencia de las 13 colonias, que eran los propios ingleses viviendo en Estados Unidos. ¿Quiénes ayudan a esto? Porque en las películas vemos que hay la presencia de otros estados. Tenemos, ¿quiénes ayudan a todo este proceso? Los franceses. Francia ayuda a los colonos para independizarse de los propios ingleses. O sea, franceses ayudando a ingleses en Estados Unidos en contra de los propios ingleses. El interés movía acá, porque eran los franceses los que tenían varios territorios. El problema de los franceses en Estados Unidos es que los franceses no han colonizado de la mejor forma. No hubo una migración de franceses en Estados Unidos. Eso no ocurrió. Lo que sí ha ocurrido es los ingleses en Estados Unidos. Posiblemente ahora estaríamos hablando de una colonia más enfocada en francés, pero eso no ha ocurrido. Entonces los franceses estaban en contra de la presencia de los ingleses en Estados Unidos, considerado que casi siempre han sido rival económico, político, inclusive hasta académico, los franceses con los ingleses. ¿Ya? Más adelante, después de un proceso de la Revolución Francesa, vamos a tener inclusive la batalla, la presencia de Napoleón Bonaparte, en la cual vuelven a tener otro conflicto tenso con los ingleses. Y así, algo que nos ha ayudado todo este proceso es que todo este elemento de Estados Unidos ha hecho de que los norteamericanos, los ingleses empiecen en este caso, a colonizar más, o sea, ampliarse sus territorios. ¿Y a quienes expropiaban a todos estos? A los nativos, a los cherokees, a los indios, a los mohicanos, y empezaron una tensa exterminio de toda la raza india nativa de los norteamericanos. ¿Pero quiénes han sido? Eran los propios ingleses.
¿Ya? Aquí no hay la independencia de los nativos, es la independencia de los ingleses. ¿Contra quiénes? Contra los propios ingleses. ¿Qué los movía? En este caso, el afán, la economía y el poder. Y más adelante todo esto, por eso es que se viene la famosa, el lejano oeste. Y empezaron a migrar hacia el oeste. Y empezaron a invadir toda la parte del oeste. Y después la parte sur, quitando parte inclusive de México, ¿no? Y una tenso conflicto que llevaron con ellos. Esta es parte de la historia. Esto hace de que la economía de los norteamericanos también mejore y se lleva a una nueva condición en la época contemporánea que estamos. Muy bien, seguimos con el otro tema.